En este video les voy a enseñar acerca del método de Newton, un método muy utilizado en el análisis numérico para hallar raíces o ceros de una ecuación. Vamos a implementarlo tanto en MATLAB como en Python. Antes que nada, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos de este método. Como les dije, sirve para hallar raíces de una ecuación, es decir, para hallar los x tal que f de x sea igual a 0. En la gráfica sería ese punto rojo que pueden ver ahí. Y bueno, empezamos con un punto inicial x sub 1, va a ser en realidad un guess o una adivinanza de parte de nosotros. Calculamos f evaluado en x sub 1, a eso le vamos a llamar y sub 1. Y vamos a tener un punto sobre la gráfica de f de x con coordenadas x sub 1, y sub 1. El siguiente paso va a ser calcular la recta tangente a este punto x sub 1, y sub 1. Entonces, con esa recta tangente vamos a hacer que corte en el eje x, ¿no? Y en el eje x ese punto se va a llamar x sub 2, a la intersección de esa recta tangente con el eje x. X sub 2 obviamente está mucho más cerca al punto rojo, pero podemos seguir mejorando esta aproximación repitiendo el proceso. Es decir, calculamos f evaluado en x sub 2, eso va a ser y sub 2, y calculamos la recta tangente a f de x en el punto x sub 2, y sub 2. A esa recta tangente la hacemos intersecar con el eje x y al punto resultante le vamos a llamar x sub 3, que como pueden ver en esta gráfica está mucho más cerca que x sub 2 y que x sub 1 a la solución real. Bueno, ya que sabemos cómo funciona esto gráficamente, ahora tenemos que hacer los cálculos. Empecemos con x sub 1, y sub 1. Entonces, la recta pendiente a f de x en este punto, bueno, primero tenemos que calcular la pendiente, que como ya sabemos del cálculo va a ser la derivada evaluada en x sub 1. Y la ecuación punto pendiente nos va a decir que y menos y sub 1 es igual a f' de x sub 1, que es la pendiente, multiplicado por x menos x sub 1. Si despejamos y, va a ser igual a f' de x sub 1 multiplicado por x menos x sub 1 más y sub 1. Bueno, ya tenemos la ecuación de la recta tangente en el punto x sub 1, y sub 1. Queremos que interseque con el eje x. Esto quiere decir que y va a ser igual a 0. Entonces, si decimos que y es igual a 0, vamos a tener que toda esa ecuación es igual a 0 y vamos a poder despejar x. En este caso, x va a ser nuestro x sub 2, nuestra aproximación mejorada. Despejamos a x sub 2, que va a ser igual a x sub 1 menos y sub 1 dividido para f' evaluado en x sub 1. Listo, perfecto. Ahora tenemos que hallar una fórmula para el caso general. Va a ser muy sencillo, repetimos este mismo proceso y simplemente vamos a reemplazar el 2 por n más 1 y el 1 por n. Entonces x sub n más 1 va a ser igual a xn menos f evaluado en xn dividido para f' evaluado en xn. Entonces con esta fórmula ya podemos implementar nuestros programas tanto en MATLAB como en Python. Van a ser súper sencillos. Pero antes que nada les quiero comentar acerca de posibles complicaciones del método de Newton. Bueno, la primera es que se necesita saber la derivada de una función. Esto a veces hay que hacerlo a mano y a veces hay funciones en las que tendremos que utilizar, yo qué sé, la regla de la cadena 4 o 5 veces, entonces se vuelve un proceso muy engorroso. Por suerte ya existen paquetes que nos calculan la derivada de una función de manera simbólica, pero eso lo veremos en otro video. El otro punto es que es muy sensible a la condición inicial. Esto lo van a entender mejor con estas gráficas. Aquí tengo una función f de x que tiene aspecto de una parábola. Y nosotros tenemos x1, calculamos la recta tangente a x1, y sub 1. Hallamos nuestro x sub 2. Luego hallamos la recta tangente a x sub 2, y sub 2. Y oh sorpresa, nos encontramos que el nuevo punto va a ser otra vez x sub 1. Entonces, si volvemos a repetir el proceso, el nuevo punto va a ser x sub 2, y luego el nuevo punto va a ser x sub 1, y luego el nuevo punto va a ser x sub 2, y así infinitas veces. Entonces nos quedamos en un proceso cíclico en el cual no vamos a poder salir nunca, porque elegimos mal nuestro x sub 1. Otra posible complicación es que, por ejemplo, aquí en esta función arcotangente de x, escogemos un x sub 1, que al parecer sí está un poco cercano al cero verdadero.
Pero al hacer este proceso, hallamos nuestro x sub 2, luego vamos a tratar de hallar nuestro x sub 3, pero oh sorpresa, la recta tangente tiene una pendiente bastante cercana a 0, entonces el x sub 3 se va a alejar mucho, mucho de la solución real, que es 0. Entonces esto también fue debido a que escogimos mal nuestro x sub 1. Y bueno, esas son las posibles complicaciones del método de Newton. Caso contrario, el método de Newton funciona muy bien y converge muy rápidamente. Ahora que sabemos esto, vámonos a MATLAB primero. Y acá ya tengo un script abierto. Vamos a crear una función x. Y esta función x se va a llamar Newton. Y le vamos a pasar como parámetros f de f, el punto inicial x, y n, que va a ser el número de iteraciones. Vamos a decir que x es igual a x sub i, o xi. Y en este for loop vamos a ir desde 1 hasta n. Y vamos a utilizar esa fórmula que ya hemos encontrado. F de x dividido para la derivada de x evaluado en ese anterior x. Ok, ya tenemos nuestro script. Vamos acá a definir una función. Va a ser, yo que sé, x cuadrado menos 10. Y la derivada obviamente va a ser simplemente 2x. Llamamos a Newton. F de f. Como punto inicial le podemos poner 6, por ejemplo. 6 y vamos a pasarle 50 iteraciones. Ok, el método de Newton nos dice que la solución aproximada es 3.1623, pero aquí hay un problema. Bueno, no un problema, está muy bien hecho todo esto, pero puede que nosotros le hayamos pasado muchas iteraciones y que el método de Newton en realidad necesite menos de eso, o puede pasar lo contrario, que necesite más para llegar a una solución más exacta. Entonces, para arreglar esto, vamos a modificar un poco este script y en vez de pasarle el número de iteraciones, le vamos a pasar una tolerancia. Ok, entonces con esa tolerancia vamos a tener que incluir un error que al principio va a ser muy grande. Vamos a decir que es 1 por 10 a la 3, es decir, 1000. Y vamos aquí a establecer un contador para ver cuántas iteraciones vamos a necesitar. En vez de un for, vamos a utilizar un while. Vamos a decir mientras el error sea mayor a la tolerancia, pues haz este proceso y el error se va a calcular nuevamente en cada iteración. ¿Cómo vamos a calcular este error? Bueno, va a ser el valor absoluto de f de x. ¿Por qué? Porque mientras f de x o mientras x sea una mejor aproximación para hacer una raíz, f de x se va a aproximar más al 0. Entonces f de x puede ser negativo, puede ser positivo, para eso ponemos valor absoluto. Entonces f de x, valor absoluto de f de x se va a ir acercando al 0 con cada iteración que pasa, si es que escogimos obviamente bien nuestro punto inicial. Y bueno, aumentamos el contador. Y acá vamos a decir número de iteraciones. Y utilizamos este formato. Y listo, vamos a ver. Vamos a llamar a la función Newton, pero vamos a pasarle una tolerancia de 1 por 10 a la menos 8 para ver cómo nos va. Bueno, dice que necesitamos apenas 6 iteraciones y la respuesta básicamente es la misma que utilizamos acá, 3.1623 con solo 6 iteraciones. Entonces definitivamente 50 iteraciones era demasiado, con esta tolerancia ya es bastante baja y solo necesito 6 iteraciones. Bueno, ya hemos hecho en MATLAB, ahora vamos a hacerlo en el glorioso Python. Vamos a importar NumPy como NP, como es usual. Vamos a definir una función Newton. Le vamos a pasar f, le vamos a pasar la derivada de f, xy y la tolerancia. Ya vamos a hacer con tolerancia aquí. Y simplemente voy a copiar el código que ya he hecho en MATLAB. X es igual a xy. Error es 1 por 10 a la 3, un error muy grande. N es igual a 1, mientras el error sea mayor a la tolerancia.
X va a ser igual a X menos f de X dividido para df de X. Error va a ser valor absoluto de f de X. Y n le vamos a aumentar 1. La solución, vamos a imprimir la solución aproximada. Vamos a ponerla en este formato. Con 4 decimales, es un float. .format x, cerramos paréntesis. Y también vamos a imprimir el número de iteraciones. Con este formato. Y esto va a ser n y listo. Prácticamente no cambió en nada el código, solo que en Python obviamente no necesitamos los puntos y coma. Ejecutamos y pues bueno, primero tenemos que definir nuestras funciones. En un anterior video ya les enseñé cómo hacer funciones anónimas, esas que se parecen a MATLAB con el @x, acá es con lambda, los puntos x al cuadrado menos 10 y la derivada va a ser lambda x, vamos a decir que es 2x. Listo, llamamos a Newton, nos pide f de f, el punto inicial, y 1 por 10 a la menos 8 para ver cómo nos va. Dice solución aproximada 3.1623, igualito que MATLAB, y número de iteraciones 6, igualito que MATLAB. Entonces estamos haciendo bien tanto en MATLAB como en Python. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Pueden complicarse la vida más modificando este código si quieren, pero esto es lo más básico que les puedo enseñar aquí. Nos vemos en el siguiente video. No olviden de suscribirse y de darle like si te sirvió.